lleva usted la economía en su casa? ¿Es complicado? Y es complicado, creo que es complicado para todos. Sí. Lo que antes se compraba prácticamente para el mes, hoy podríamos decir que alcanza para una semana, ya vamos a estar con todos los detalles, para 15 días. Bueno, el sueldo también es un parámetro importante a la hora de realizar y de ejercer esta economía del hogar. Pero bueno, sí, hay una realidad que estamos viviendo todos, los precios aumentan y uno va acotando quizás estos gastos innecesarios, y bueno, es la manera sí, de ir organizándose en el día a día. Eso por un lado, y bueno, después también vamos a hablar, hace un ratito estuvimos con el ministro Roberto Gattoni en economía del país, de la provincia, y vamos a hablar también de las distintas medidas que se fueron tomando a lo largo de esta semana, porque fue así en el país económico. Vamos por un lado a hablar con Laura Vera, que es presidenta de Damas de Casa de aquí de San Juan. Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, y también con Lucila Belín, que es economista, para que nos trate de explicar qué va a pasar con la economía de nuestro país. Siempre decimos la macro y la micro. La economía cotidiana, que bueno, claro, vamos a dar el escenario del país. ¿Cómo estamos, Lucila? Buen día. Bien, muy bien, buen día, chicos. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. ¿Va a ser complicado poder que nos expliques qué va a pasar con la economía en la Argentina? Le decía recién a los chicos, nunca me van a invitar a mí para hablar de algo fácil, de algo sencillo, moda, lindo, ¿no? Claro. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Bueno, ¿usted con qué quiere arrancar? ¿Con el tema de casa? ¿Con las medidas que se fueron tomando durante la semana? Sí, en realidad creo que entender un poco dónde estamos ubicados, hacia dónde cree que vamos como economistas, si bien hablabas de lo difícil de avisorar un panorama, pero bueno, más o menos en base a las últimas medidas que se han adoptado, lo que está pasando con el dólar, que bueno, se está manteniendo de alguna manera, lo del Fondo Monetario Internacional, esto de país emergente. Sé que son muchas preguntas en una, pero básicamente eso, ¿dónde estamos ubicados y hacia dónde cree que vamos? A ver, voy a tratar de hacer como un repaso rápido. Hace poco se publicaron los últimos datos del INDEC del primer trimestre de este año, ¿no? Hasta ese momento mostraba un crecimiento del PBI de alrededor del 3 y pico, comparado contra el primer trimestre del año pasado, un consumo que se venía recuperando, obviamente todo ese crecimiento traccionado por las inversiones, que habían crecido prácticamente un 18-19% interanual, y como que los indicadores macroeconómicos, mal que mal, venían encaminados. Llega mayo. Empieza la corrida generada, te diría, por una diversidad de factores, tanto internos como externos. Ya han sido como muy mencionados, no sé si tiene sentido que los repase, pero básicamente subida de tasas en Estados Unidos, sequía, en lo que no tiene que ver, digamos, con decisiones del gobierno, pero muchas cuestiones que estaban sin resolverse acá en la economía doméstica, ¿no? La bola de nieve de las LEVAX, una tasa muy alta, la inflación que no se lograba controlar, eran varias cuestiones, el déficit que seguía siendo solventado en parte por la emisión monetaria, y esta confianza que empezaba a deteriorarse. El capital político del gobierno tampoco era el mismo que tenía el año pasado, habían habido muchas discusiones de leyes que se pensaron, me parece a mí, que las iban a sacar más fáciles. Y bueno, todas estas cuestiones, creo que hay algo clave en la economía, que es la confianza, interna y externa. En diciembre, si me permite ese minuto, hubo una conferencia de prensa que me parece que fue crucial. Cuando cambiaron las metas. Cuando cambiaron las metas de inflación. Que en realidad, no sé si fue el problema en sí, la conferencia conjunta del ministro de Duhovne con Sturzenegger en ese momento, sino que al día siguiente bajaron la tasa de inflación. Y eso se tomó en los mercados como, un relajamiento de la política monetaria, sin tener controlada todavía la inflación. ¿Sí? Entonces ahí empezaron los problemas, sumado a que se entró en vigencia este impuesto que se le cobraba a los tenedores de deuda extranjeros, y ahí explotó el tema de la corrida. Pero yo digo, antes de que continúes, vos marcás esa conferencia de prensa de diciembre y se habló de una inflación anual, si no recuerdo mal, habían dicho de cambiar al 17%. Claro. Pues yo te lo voy a preguntar como... al 15% en realidad, del 10 al 15. Sí, claro, del 10 al 15. Al 15. Yo te voy a preguntar como cualquiera que está en la calle que no entiende absolutamente nada de economía. ¿Cómo puede ser que le pifien tanto? De decir 15% y aparentemente va a ser anual del 27%. Mira, si vos me preguntás a mí, yo creo que el error fue antes. Fue desde el inicio de la adopción de las políticas... Vos tenés distintos tipos de políticas antiinflacionarias, ¿sí? Una de ellas, que fue la que eligió el Banco Central, es la de metas de inflación.
Ese tipo de políticas funciona exclusivamente, o no exclusivamente, pero en gran parte por la confianza que tenga la autoridad monetaria, que es el Banco Central. En la medida que la autoridad monetaria empieza a perder confianza o empieza a perder credibilidad, esas metas se tornan, bueno, de nuevo, increíbles. Sí. Entonces, no. ¿Cómo funciona esto? Vos decís, la meta va a ser, supongamos, del 17%. Si la gente lo cree, todos los precios se van a adaptar a ese 17%. Y ahí es donde empieza el camino descendente. Eso no pasó el año anterior tampoco. Entonces vos venías con una confianza del año anterior donde tampoco se cumplió la meta. Claro, pero acá estamos hablando de 10 puntos, ¿no? Como el año anterior que quizás fue sí, al 22, también, claro, más o menos. Sí. Entonces, desde el inicio de la adopción de este tipo de políticas, me parece que fueron como demasiado ambiciosas las metas. Yo creo que si hubieran sido un poco más creíbles y hubieran arrancado más gradualmente, digamos, por ahí hubiera funcionado un poco mejor. Eso conlleva que vos tenés que tener tasas de interés muy altas, que te paran la inversión, bueno, hay un montón de... que no se pueden sostener en el tiempo tampoco estas tasas, pero hoy se ha ganado en algo la confianza. Bueno, le costó el cargo, de hecho, el mal manejo de esta corrida cambiaria. Mal manejo me refiero a que se perdieron muchas reservas y no se logró controlar el tipo de cambio, tuvimos que ir al Fondo Monetario, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Y no solo Sturzenegger, creo que esto derivó en un recambio de gran parte del gabinete. Sí, lo de Aranguren, lo de Cabrera. Es todo parte de lo mismo. Venía siendo parte del equipo de todas maneras. Pero bueno, ¿hay como otra expectativa en relación a esto? Bueno, de hecho sí, el dólar se está empezando a calmar. A ver, ayudado también por todo este ingreso de dólares del fondo, ¿no? O sea, son 50 en total, 50.000 millones. Llegaron 15. De esos 15, la mitad, 7.500, fueron a las reservas. Ahí ya vamos a ir a ese tema, porque eso quiero que nos expliques también de qué se trata esto de la licitación de día a día del dólar. Claro. Pero antes de ir con ese tema, yo le quiero preguntar a Laura, ¿cómo hace una ama de casa ahora para llegar? No te voy a ni a preguntar ni a por mes, sino por semana prácticamente. Y bueno, en virtud de lo que explicabas recién, Lucila, todo eso ha influido directamente en los precios, en los precios de los alimentos diarios y de lo que una familia necesita para subsistir, incluido tarifas, que ha sido lo principal que ha influido en el mes de abril y mayo para aumentar el valor de la canasta básica total. ¿En qué porcentaje o cuáles son los números en base a los relevamientos que ustedes realizan? Justamente esto que vos decías, de manera mensual. Bueno, nosotros ya llevamos en San Juan una medición del 14,5% en lo que va del año. Y hemos tenido que intensificar las mediciones porque nos pasó en el mes de abril y mayo que debido a la diversidad de precios que se manejaban tuvimos que ampliar la cantidad de lugares a relevar. Claro. ¿Sí? Antes relevábamos 17 y ahora estamos relevando 50. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde encontrábamos, por ejemplo, el pan, que es lo más notorio, en 23 pesos y en otros en 62. Entonces, para equilibrar tuvimos que volcar en la tabla más cantidad de lugares. Utilizamos los mismos productos del INDEC, la misma metodología y el coeficiente de Engels ajustado, que en el mes de abril fue del 2,57%, que nos da una canasta básica total en San Juan de 27.000 pesos para una familia. Por mes, 27.000 pesos por una familia tipo necesita en San Juan para vivir, 27.000 pesos. 27, entonces en virtud de eso, bueno, los hogares particularmente, bueno, hoy los hombres y mujeres también, porque debido al cambio que ha habido, muchas mujeres también están trabajando. Entonces, entre ambos ver cuáles son las cosas que se van dejando de lado, como vos decías bien, Carolina, recién. Al principio, bueno, fue el tema de la vestimenta y el calzado, la ropa, lo que veníamos diciendo el año pasado, ¿no? Después el tema de la salud también se fue dejando de lado porque no alcanzaba en algunos lugares, para ir al médico. Este año nos ha golpeado el tema de la educación. Claro. Muchos pibes que estaban en la universidad no han podido ni siquiera ingresar, y los pocos que ingresaron nos cuentan de que en la segunda quincena les cuesta llegar a la facultad por el tema de los pasajes y lo que necesitan. Pero a ver, Laura, yo te pregunto a vos, Lucila también, y claro, yo voy a poner un ejemplo que a mí me pasa en mi casa con mi mujer. Mi mujer, la verdad, tengo la suerte de tener una mujer que va buscando precios por todos lados. Porque uno no puede ya darse el lujo de ir a un solo supermercado y comprar todo. Yo no puedo entender algo. Yo voy a comprar un producto, cualquiera, X, ¿no es cierto?
y me lo cuenta mi mujer esto. Y va a un lugar y está un precio. Va a otro supermercado, está otro precio. Va a otro supermercado, está otro precio. No debería que todos los lados estén en el Bueno, es un mismo. poco No lo sé, que dice pero- Laura, si tenés el kilo de pan a 23 en un lugar y a pero 60 en no hay otro. nada no hay nadie que lo tenga Por que eso nosotros controlar eso. Hace mucho tiempo que desde la asociación a nivel nacional pedimos una ley de control de precios, pero que vaya destinada directamente a los formadores y no que por estas cuestiones de los movimientos económicos que existen en determinados tiempos la gente empiece con especulación, que también influye para el tema de los precios. Sí. Porque no puede ser que en un hipermercado, en un supermercado tengamos un precio más elevado que en un almacenero. O sea, Y nos ha pasado, Sí. y nos ha pasado y mucho. Y nos pasa fundamentalmente con el precio de la carne y de las verduras. ¿m? Y bueno, pero se encuentran y se respetan los precios cuidados, por ejemplo. no, eso ya no existe. Y de hecho, vos podés encontrar precios mucho más baratos que los que están dentro de los acuerdos. Claro. ¿Sí? Nosotros ¿qué hemos estado viendo en estos últimos 3 meses? Que la gente va y compra eso, lo que ustedes decían, específicamente ofertas, ya no se distrae llevando otros productos, sino compra una oferta acá, otra oferta allá. Y las segundas líneas también en cuanto al comportamiento de compra. La segunda línea la compro por 2 motivos. Primero, para ahorrar, pero básicamente porque también han desaparecido de las góndolas. En el mes de mayo nos costó mucho, en un periodo de 10 días, encontrar harina y que la gente no lo pudo comprar. Al no poder comprar primeras marcas, y bueno, las van sacando del mercado y van Sobre todo en trayendo esto, lo en más los barato. negocios chicos, Sí, van trayendo básicamente. lo más económico, lo que la gente lleva. Entonces, también eso nos costó a nosotros para continuar con esa línea de relevamientos que veníamos haciendo y siempre tratamos de hacer coincidir las marcas, ¿no? Bueno, nos ha costado eso Sí. porque en los almacenes lácteos en muy pocos lugares encontrás. Igual yo creo que, a ver, no en todos los productos, pero en muchos estás pagando por lo que es la marca. Porque si vos compras segunda o terceras marcas de algo, y a veces esta está mejor que el de primera marca. Sí, en algunos casos. No, por eso digo, azúcar, por eso digo en algunos. Hay algunas Por cuestiones eso digo en donde se algunos. evidencia Sí, esa exacto. segunda marca. Bueno, eso es así. Digamos, eso funciona así en todo el mundo. La primera marca es la marca, lo que vos estás Sí. pagando, y la calidad. Y la calidad, claro. Sí. O sea, es calidad y marca. Pero eso, bueno, ha sido siempre así. De hecho, las segundas marcas siempre son más baratas. Lo que sí está empezando a pasar ahora es lo que ella habla, que nosotros le decimos efecto sustitución. Cuando vos perdés poder adquisitivo, sustituís las primeras marcas o las marcas más caras por otras más baratas. Claro. Pero la diferencia entre primera marca y segunda marca siempre existió. Claro, lo que pasa es que hay Lo mismo la Sí. diferencia, digamos, de precios entre distintos comercios. Obviamente, vos sabés que si vas a ir a un hipermercado que está en cierto punto de la ciudad, va a ser más caro que quizás en otro punto de la ciudad. Eso siempre es así. Sí, y hay cosas, a ver, con este tema de los precios que lo padecemos todos, en este sentido, hay cosas que no se pueden recuperar, porque más allá de los alimentos, bien decía y marcaba Laura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud. Eso es lo preocupante de lo que está sucediendo actualmente en el país. Más allá de todas estas medidas que se están adoptando, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en la Argentina? ¿Cómo frenar esto? ¿Qué es la preocupación? La preocupación de todos, porque no solo de los consumidores, no solo de las personas que obviamente tienen derecho a acceder a este tipo de servicios básicos, sino también de los comerciantes, de la cadena productiva. Y de Por cadena eso, de pago. de la cadena de pagos, es todo un eslabón, o son distintos eslabones que tienen que unirse. Mira, yo creo que lo que queda este año va a ser un año difícil. O sea, va a ser un año difícil porque todavía no se han terminado de ver todos los efectos de la corrida, todavía no termina de trasladarse todo a precios, todavía el dólar no ha encontrado un valor que vos digas, bueno, va a ser estable. Todos calculamos que va a estar entre 27 y 29, pero Sí. realmente hay que ver qué pasa con el tema expectativas. Esto es así. Entonces me parece que el año va a terminar siendo un año duro. Sí, por O sea, lo menos vamos a los tener- próximos 3-4 meses. Eso Sí. sin duda, o sea, vos tenés el tema inflación, la pérdida de poder adquisitivo, que se van a empezar a reabrir todas las discusiones salariales, porque ya las cláusulas gatillo, los que cerraron con cláusulas gatillo, ya prácticamente están disparadas, y si no, bueno, hay que empezar a rediscutir el tema del salario. Pero vos recién marcabas el tema del dólar. Entre semana vino el primer desembolso del fondo de 15.000 millones, de los cuales se tomaron 7.500 y empiezan a licitar 100 millones. Eso hizo que esta semana tengamos prácticamente un dólar estable. Es más, inclusive ha bajado. Cerró ahora el viernes 27 Sí.
50, creo. Bueno, ¿eso por cuánto tiempo lo va a tener que hacer la Argentina? Mira, estos 15.000 millones, Sí, como bien decías vos, 15 van para las reservas del central. exacto. ¿Sí? Los otros 15 van para el Tesoro, o sea, para Hacienda, digamos, para Sí. el Ministerio. ¿Cómo es el funcionamiento? Ellos tienen los dólares, ¿sí? Pero acá los gastos son en pesos. Entonces, el mecanismo que han encontrado es, bueno, a través del central van a ir licitando estos 100 millones que decís vos por día. ¿Todos los días van a hacer eso? Todos los Cuando días esté van a ser- cerrando... Son 75 días, son los 75 millones. ¿Sí? Bien. Eso obviamente trae cierta tranquilidad porque vos sabés que eso está, y aparte al ser por licitación, obviamente tenés que licitar bajo para poder llevártelos. ¿Sí? Son distintas estrategias que está usando el Banco Central como para contener la divisa. O sea, hablábamos recién que al principio, bueno, vendía reservas, Sí. después, ¿se acuerdan Sí, que ofreció 5.000 los bonos, millones? se le va, sí. 5.000 millones a 25, ¿se acuerdan cuando todavía no perforaba el Claro. piso y con eso lo contenía? Van cambiando las estrategias, ¿no? Claro. Ahora tienen esto. Bueno, Ahora, son se 75 días. se va a controlar la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? A ver, y con la inflación tenemos un montón de otras variables, ¿no? De hecho, para el cierre de este año no tenemos meta, porque Bueno, se habla del 27. se habla del 27, Sí, pero no es una meta fija, porque Claro. la realidad es que ya tenés la mitad del año consumida. Sí, va. Entonces te quedan 6 meses, que tampoco es mucho lo que puedes hacer. Se está hablando de metas ya para el año que viene, ¿no? Pero con la cuestión de la inflación, de nuevo, hay que ver. Vieron que cambiaron también el ministro lo sacaron a Aranguren. Aranguren, Sí, sí, sí. exactamente. Entonces hay que ver cómo sigue toda la cuestión tarifaria, que como bien decía Laura, impacta de lleno en los índices inflacionarios. Bueno, el nuevo ministro ya dijo de que se vienen 2 aumentos más. de Sí, tarifas. eso ya estaba Que al planificado. principio, sí. Sí. Ya está, sí, creo que es agosto y septiembre o Sí, o no sé si octubre también, pero... septiembre, octubre. Sí, por ahí. O sea, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver cómo termina todo el tema dólar, cuánto se termina trasladando. El índice de precios mayoristas ya está alto, o sea, quiere decir que el mes que viene el minorista va a ser alto. Sí, calculamos 27, 28 Claro. de inflación. Y Laura recién decía, Luciela, que esto todavía no se termina de trasladar a las góndolas, a los precios. Y sí, lamentablemente nosotros hemos notado eso. Que Digo esto porque va a seguir y falta de aumentando. combustible entonces. también. porque no También. para, debido al combustible y también el tema del transporte Claro. de forma directa y que después se traslada a los precios de forma también. Entonces, desde ahí nuestra preocupación es nuestra ocupación, porque no vemos políticas económicas concretas que nos digan, bueno, sí, a partir de noviembre la situación mejora, o a partir de diciembre. Nosotros no lo vemos. Hay algunas, a ver, me da pie como para decir, Sí. digamos, algunas cosas. Con el fondo se han cerrado varias cuestiones en términos de lo que es política monetaria, ¿no? Que va a seguir siendo restrictiva. Y acá hay algunas cosas, lo que pasa es que todo está sometido a los acuerdos políticos, porque ya sabemos que el gobierno nacional no tiene mayoría, o sea que todo tiene que pasar por el Senado. Entre las cuestiones monetarias, puntualmente, el gobierno dijo que va a cambiar la carta orgánica del Banco Central. No, todo eso obviamente tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es una de las modificaciones que plantea? Que el Banco Central no pueda financiar más al Estado Nacional. ¿Cómo funciona hasta ahora? Hay déficit. El tema del déficit lo venimos Sí. hablando hace 70 años, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el problema del déficit? Que parte se financia con emisión monetaria. Entonces el central sale a emitir plata para ayudar al Estado A no tener ese o a pagar ese déficit, A pagar, mejor mejor dicho. dicho. Ujú. Entonces, cortando eso, se espera, digamos, que obviamente la emisión va a bajar, entonces la inflación debería empezar a ceder si no emitimos más. Hay varias, no me quiero poner muy técnica, digamos, pero hay varias medidas. Los bancos, ¿cómo funciona el sistema bancario? Vos vas y depositas en un banco, Sí. ¿sí? Depositaste 100 pesos en un banco. El banco, por disposición del Banco Central, existe lo que se llaman los encajes bancarios. Esos encajes son un porcentaje de los depósitos, bueno, de algunas medidas financieras, que los bancos comerciales tienen que tener guardados en el Banco Central. Son las reservas, digamos, de los bancos comerciales, ¿sí? ¿Qué ha hecho ahora el Banco Central? Les ha subido esa exigencia. Con eso ¿qué se logra? Vos depositaste 100 pesos en el banco guardó, supongamos, el 20%, esos otros 80 de los que vos depositaste el banco los vuelve a prestar. Y ahí empieza toda una cadena que se llama creación secundaria de dinero en Es economía. la digamos. circulación, o sea, mantener Claro. la circulación de dinero. Seguro, porque en realidad esos 100 pesos se terminan transformando en más dinero. Si nosotros hoy todos quisiéramos ir a la vez a sacar la plata
de un banco no está toda la plata, porque No, está prestada. exacto. ¿Sí? Entonces, la medida que el Banco Central sube estos encajes bancarios, le quita posibilidad de prestar al banco. Entonces, la circulación monetaria es otra medida como para reducirla, ¿sí? O la oferta monetaria que sería. Son todas medidas antiinflacionarias. Por otro lado, otra de las disposiciones que sacó Caputo apenas asumió, los bancos pueden tener un porcentaje en dólares, ¿sí? En dólares billetes. Bueno, ese porcentaje se los bajó. Con eso que está haciendo, obligar a los bancos comerciales que vendan dólares. Por otro lado, les dice, ustedes pueden subir su tenencia en dólares, pero a través de letras que estén en dólares, no en billetes. Claro. Entonces está obligando a que la oferta de dólares aumente. Igual todas estas medidas se va a ver reflejado en inflación en unos meses, no va a ser ya, No, no va a nunca ser es ya. instantáneo. Claro, No, volvemos no, a lo nunca mismo. Bueno, instantáneo. hablábamos de las tarifas de luz, decían para septiembre y octubre. Sí, Entonces, nunca el instantáneo. gobierno nacional Sí. está negociando, pero ¿qué hacemos Bueno, pero existe una ahora? ley, Porque claro. ya el dólar Sí. generó todo esto. Existe una ley aprobada que el presidente la vetó con relación al tema de tarifas. O sea, si la gente, a través de los diputados y senadores, Ujú. pidió una ley para retrotraer tarifas, es justamente porque no las podía pagar. Imagínense ustedes nuevamente con un aumento tarifario. Va a ser imposible y va a seguir asfixiando el bolsillo de los trabajadores. Sí, de todas maneras, esa ley ya se había anticipado, era inviable, se buscaron algunos canales de diálogo y algunas alternativas. Yo tengo una posición respecto a esto que la verdad que uno vio ese maratónico debate Sí. sabiendo que no iba a ningún lado. No, en realidad no, la no, gente no, se claramente. quedó sin nada. Ese es el punto, que no Nosotros, se mientras buscó eso se- ninguna alternativa válida respecto Bueno, a esto. Carolina, mientras se hacía eso, nosotros hacíamos estas encuestas en la Puerta de Energía San Juan. Yo te digo, desde el lugar del usuario, ¿no? Habían jubilados que les había llegado la boleta que correspondía al 60-70% de lo que cobraban. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo le iban a pagar. Estaban sacando préstamos para pagar el No, No, imposible, eso es una imposible. locura. virtud de eso, ¿cómo? ¿Ves? Entonces, es necesario, sí, las tarifas estaban atrasadas, sí. En nuestra provincia, mucho menos que en otros lugares. Mucho menos que en capital. Exacto. Mucho menos. Pero Una diferencia las abismal. formas, claro. Y ahora si se pretende seguir con esta forma de llegar a los precios que de acuerdo a lo que se dicen deben ser reales, y bueno, en vez de mejorar la situación económica, Sí. la vamos a empeorar. Lo de las tarifas era una locura. A ver, yo hace un poco más de 4 años estoy viviendo acá en San Juan, estaba en Capital. A ver, conocidos compañeros que tienen un departamento de, no sé, 300 metros cuadrados en la zona más cara de Capital Federal, estaban pagando de luz, de agua, de gas, 30, 40 pesos. No me lo contó nadie, lo veo yo, lo vi allá en la Era factura. así, ¿Vos cuánto y sigue pagabas así. acá? Y, Eh, Esa disparidad. pero es mucha la claro, que diferencia. aún con el Por eso. aumento, imagínense que sigue Sí, pero claro esa que sí. diferencia abismal. Ese es el punto con el resto del país. Eso es lo que uno no termina de entender. ¿Por qué tanta la diferencia? Y porque después está la incidencia del transporte, está la incidencia para las provincias del interior del país, pero la verdad que es muy injusto y a su vez volvemos a lo mismo, el impacto es directo hoy, la gente hoy no puede Claro que pagar. sí. Si mañana mejora el escenario, si mañana se sostiene el dólar, todo lo que pueda llegar a suceder en cuanto a las medidas Sí. económicas, pero hoy la gente no lo puede pagar. Ahora decían que estaba, bueno, por supuesto el gobierno nacional negociando para frenar, porque imagínense si hoy no se puede pagar, ¿qué va a pasar a futuro si En es que octubre, se por llega ejemplo. a canalizar o a efectuar esta medida, este aumento para septiembre y octubre? Para ir cerrando, yo tengo una plata, Lucila. Yo por ahí que tengo, no sé, 80.000, 100.000 pesos. Qué Ojalá. bueno por usted. No, qué bueno sería tenerlo. Me saliera Si no, me lo presta, hágame la cantidad que hay. ¿Qué es lo mejor? Entre todos una vaquita. Exactamente. ¿Qué es lo mejor hacer con esa plata? Ahora, si yo te pregunto a vos, ¿qué me recomendás? Mira, No me digas bajo el colchón. no, eso es segurísimo. Es lo último. Claro. Hay que invertir, Eso algo, es comprar un segurísimo. auto, le va, ¿qué sería? Y mira, no, el tema de los autos ahora está... No digo un cero, pero siempre dicen, bueno, invertir en algo Mira, para las Levas después se las están no perder desarmando en tanto. realidad. Ahora han salido varias otras opciones. Hay uno que cotiza en dólar y pesos, medio complejo porque Sí. es dual. Sí. Pero me parece que volvemos a lo mismo. O sea, nosotros estamos de nuevo discutiendo, ¿metés la plata en el sistema financiero o la metés en algo productivo? Claro. Que me parece que este ha sido el gran dilema te diría, del modelo.
Al tener Bueno, tasas tan pero altas, si vos tenés decís, una pero tasa de hasta ahí mismo. 47, los bancos Bueno, también, eso de es lo todas que le formas, pasa, hubo un eso es lo que le desfase. pasa a todo el mundo, digamos. Vos decís, bueno, me encontré con un dinero. Sí. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo y lo invierto en el sector real o me voy a lo seguro? a lo financiero? Es Y verdad. eso tiene mucho que ver con el perfil del inversor, digamos. O sea, hay Totalmente. gente que te va a decir, no, mira, la verdad que prefiero meterlo en algún papel financiero. Las acciones ahora, los fondos comunes, ahora que pasamos a mercados emergentes, las acciones de las empresas argentinas subieron. Subieron muchísimo. Entonces podría ser una inversión, tú te podría decir, bueno, sí, metete en el mercado financiero porque ahora que estamos catalogados como emergentes, va a subir todo eso. De nuevo la misma discusión. Está bien, está O perfecto. sea, está perfecto. depende si vos apostás a la economía real o decís, bueno, no, voy por tasa. Lucila Belín, muchísimas gracias, No, gracias a por, ustedes. por haber venido. Y Laura Vera, también, gracias por tu tiempo, Gracias a ustedes por la invitación. por favor.